sí, ya se oye. Pues nada, muchísimas gracias por asistir. También a los que nos ven a través del streaming, que hemos tenido como 1.500 a 1.700 diarios siguiendo las conferencias que hemos dado, más de 30 eventos. Este es el último que organizamos dentro del espacio Market Streamer Future. Y lo que más era todo lo grande. Por un lado, con el presidente de Expoquímia, vicepresidente de FEIC, antes presidente, y además el consejero delegado BASF para España y Portugal, Carlas Navarro, al que todos conocéis. Y no sé cómo presentarte, Joan. No sé exactamente. Joan Capdevila, ¿lo conocéis? Hasta hace unos días presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, un hombre de gran valor para el sector químico y también un hombre que ha generado muchas alianzas entre todos los sectores. ¿Cómo te llamo? Hay que empezar con un disclaimer, ¿no? Gracias por invitarme, pero yo no debería estar aquí, porque, como ustedes saben, el lunes nos disolvieron, que esto en un ambiente químico hay que decirlo entre comillas. Hay que decir si disuelto en agua o en ácido. Exacto. Estamos en aquella fase de sal más agua. Agradecido, contento y con muchas ganas de tener grandes... voy a tener al mejor guía para que me enseñe qué es lo que hay que ver en la Expoquímia de este año. Porque después de la charla, sí. Los políticos tenemos que ir a los sitios a aprender. Y Expoquímia ha sido los años que se ha celebrado, porque también he podido vivir los impases de COVID y los reemprendimientos y feliz de saber estos números. Bueno, pues nada, agradecerte también en nombre de FE que toda esta legislatura pasada en el trato, que nos llamaras para las comparecencias y nos diera la oportunidad de trasladar a todos los grupos parlamentarios las posiciones del sector. Hoy queríamos hablar un poco de política industrial, que es una eterna demanda de que haya una buena política industrial dentro de casi todos los sectores de la economía española. Y quizá por confiar en el mayor problema que hemos detectado inicialmente para la política industrial es que no hay gobernanza industrial. Tenemos ministerio que no sabemos qué poder tiene frente a otros. Las políticas industriales realmente confluyen en muchas áreas distintas, medio ambiente, energía, formación, innovación, y están todas en ministerios dispersos. ¿Cómo se puede arreglar esto, John? Yo creo que no tiene arreglo. Tiene apaños. Como que se lo he dicho ya a 3 ministros sucesivos a la cara, en público y en privado, pues me tomo la libertad de sintetizar el mensaje en: el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es un puro escaparate. Un escaparate muy bonito. Allí en lo alto de la Castellana, tiene sus guardias civiles en la puerta, para ver al ministro tienes 3 filtros, como debe ser. Pero cuando uno entra con un problema industrial, si realmente es un problema serio, automáticamente se ve teletransportado al otro lado de la Castellana, al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Transición Ecológica. Al que fuere, podemos encontrar varios ejemplos. Y luego, el Ministerio, junto con el de Cultura, seguramente, es el más vacío de contenido, por el propio ordenamiento jurídico, por la Constitución. Y qué curioso que un rojo separatista invoque la Constitución, pero es el reglamento. El reglamento dice que las competencias industriales son, excepto comercio exterior y algunas cosas muy concretas, son de las comunidades autónomas. Y eso lo referenda todas y cada una de las leyes orgánicas, que son los estatutos de autonomía. Con lo cual, volviendo al principio, entras con un papel
y te dicen, hable con su conseller. Y por tanto, eso configura una nube de un ministerio. Tengo que decir que los 3 ministros que he conocido, ministra y ministros, son gente muy trabajadora, muy conciliadora, muy atenta a la realidad, muy viajeros, pero a menudo pues condenados, a pesar de su buena voluntad, al movimiento del hámster en la rueda. A menudo esa es mi sensación. Carlas, ¿alguna visión menos apocalíptica del futuro de la nosotros, gobernanza? la verdad es que cuando supimos de la reinstauración del Ministerio de Industria nos alegramos porque pensamos que era bueno que el Ministerio tuviera entidad diferenciada y que no estuviera como un capítulo subsumido dentro del Ministerio de Economía, que era el caso antes en el anterior gobierno. Nos pareció una buena noticia. Es cierto que le faltan competencias transversales, ¿no? Y que nos toca lidiar con problemas que afectan, pues como ha dicho Joan, a temas de trabajo, temas de formación, temas de transporte, de energía, de innovación, que no son competencia del Ministerio. Nos parece especialmente flagrante que el secretario general de Industria y de la PYME no tenga rango de secretario de Estado, como si es el caso de la Secretaría de Estado de Comercio, ¿no? Entonces, porque eso realmente limita sus posibilidades de interacción y de influencia en el gobierno, ¿no? No participa en la comisión, digamos, de secretarios de Estado, que es la que prepara los documentos para el gobierno. Por tanto, eso creo que es algo que habría que solucionar. Sería un apaño de los que estaba ahora comentando Joan, pero que daría más capacidad de intervención al equipo, ¿no? También nos parece que habría que, digamos, crear esta comisión interministerial para temas de industria, para que por lo menos, si no tienes las competencias, tuvieras a la gente sentada que te puede ayudar a resolver temas industriales. Eso sería también un gran avance y no creo que fuera una cosa extremadamente difícil de poder poner en marcha. Y también nos parece que, puestos a ser, digamos, humildes y aprender de los demás, crear un observatorio de vigilancia de temas industriales para observar qué hacen otros ministerios de industria en otros países que están más adelantados, que hacen un mejor trabajo quizás, o del que podemos aprender, pues pudiera estar atento a estas mejores prácticas y pudiera realmente pues, plantear por qué no copiamos con orgullo este programa que tienen en tal país que parece que está funcionando bien. Serían cosas baratas, entre comillas, de implementación fácil que no resolverían quizás el problema de fondo, con el que podemos estar bastante de acuerdo, pero a lo mejor ayudarían algo, ¿eh? Tomo notas porque... ¿Se me oye, eh? Sí, ahora sí, sí. Tomo notas porque estoy en campaña y por tanto... pero... sí, de acuerdo, pero... vamos a chocar con los mismos vicios y quizás por eso... No sé si toca ahora hablar de ley de industria o no. Sí, y que lo diga un legislador todavía puede parecer más absurdo y quizás abstruso. Pero importa, más allá de la ley, el espíritu de la ley, que es lo que suele invocar el judicial para descartar interpretar al legislador, y al legislador le cabrea bastante. Pero sí que es importante tener en cuenta algunos datos. España ha vivido durante demasiado tiempo de espaldas a la industria, confiando en un modelo económico que se ha demostrado más frágil de lo que era. Y estamos celebrando el récord histórico de número de visitantes, ¿eh? El turismo es una gran máquina y además no solo el incremento en números, sino el incremento en euros por ticket. Es decir, bien, viento en popa. Pero y particularmente los que somos defensores de políticas progresistas, lo que nos tiene que gustar es aquello que
sostiene nóminas de las que ustedes están acostumbrados a pagar, con 14 pagas, con vacaciones, que son cosas que, desgraciadamente, en el turismo son hitos lejanos a ganar. Ustedes no tienen apenas estacionalidad. Es decir, alguien que piense desde el gobierno para la gente tiene que creer en la industria. Pues bien, en España la vigente ley de industria es del 92. 92, exacto, premio. Sí. Es decir, la vieron las Olimpiadas. Es decir, esta ley de industria ha visto nacer y morir tecnologías. Ayúdenme. El fax, por ejemplo. El vídeo. El vídeo. La batalla del beta. Las Blackberries. Exacto. Pues estamos con la misma ley, dándole, desgraciadamente, la razón a aquellos liberales que en las crisis quieren dinero público, pero que solían decirnos aquello de que la mejor política industrial es la que no se hace. La que no existe, sí, sí. Bien, pues del 92 hacia aquí ha habido todas las modalidades de gobiernos democráticos. Nadie ha hecho nada. Sí. Y aún así la industria va viento en popa. O sea, imaginaros si además se la ayudase. Sería fantástico. Sería fantástico, sí, sí. ¿No? Estamos de acuerdo en que la industria ha tenido un problema de imagen quizás, o ha sido más fácil apoyar a otros sectores que eran más visibles y tenían un impacto mucho más directo, pero la verdad es que cuando te pones a explicar a los legisladores el peso que tenemos como sector económico, la verdad es que causa hasta alguna sorpresa, ¿no? Hablar del 40% del PIB que depende directa o indirectamente o de forma inducida de la industria, y uno de cada 3 empleos del país, más de 6,5 millones de empleos que están conectados con la industria, creo que debería despertar, digamos, muchas prioridades y preocupación de no estar considerando este sector como algo estratégico. Lo es, porque durante la pandemia lo vimos. El sector del turismo cayó, como era lógico, ahora se está recuperando, pero la industria continuó porque somos lo que mantiene muchas partes de la economía a flote, y en especial la industria química tuvo un papel muy relevante. Mantener cadenas de valor, aportar seguridad, higiene, desinfección, packaging, muchas cosas que creo que en ese momento sí que sirvieron para visibilizar el papel de la industria y poner un poco en el foco el gran papel que tenemos como sector creador de riqueza. Pero sí, sí. Es libre. Mi visión es que la reindustrialización para la recuperación tiene que ser hecho con visión de continente. De política europea de reindustrialización. El último ejemplo nos lo da el golpe de timón económico e industrial del IRA norteamericano. Y esto hace que, en aplicación del principio de subsidiariedad, pues mire, una política española, pues casi que me sobra. Casi que o la pensamos como un continente o casi nada. Y por tanto, las anécdotas que si quieres comentaremos sobre la non nata ley de industria, pues la verdad es que se me reducen a absolutas anécdotas. Gracias. Y las dimensiones de vuestras corporaciones. Sí. El jefe local, si no participa del board continental, no es más que un delegado. Sí, sí. Bueno, estos días hemos tenido aquí la visita del presidente de CEFIC, que es la patronal europea de la química. Intervino en la cena de gala del día 31 y ayer estuvo también visitando nuestra empresa en Tarragona, y él ha enviado un mensaje muy claro respecto a la competitividad de la industria en Europa, que está amenazada de forma estructural
por ese cambio de parámetros digamos, energéticos, la energía que ya no va a ser tan barata como solía ser antes, nunca más seguramente, o como mucho va a ser barata pero siempre 3 o 4 veces más cara que en Estados Unidos. Y por otro lado, el hecho de que la propia legislación impulsada por la Unión Europea, con fines y objetivos muy digamos, asumibles por todos y totalmente positivos, está provocando pues, una paralización casi de los proyectos, ¿no? por simple exceso digamos, de regulación. Y esto hay que tenerlo muy presente porque en el caso de IRA, pues, esta Inflation Reduction Act, todo es mucho más sencillo. Se han movilizado, según cálculos que hemos visto estos días, 200.000 millones de dólares entre septiembre del año pasado y marzo de este año. Es dinero que ha ido a proyectos concretos en los que simplemente ha habido que acreditar que ese proyecto era un proyecto que tenía beneficios de descarbonización o de reducción de emisiones. Mientras que aquí en Europa pues, lo hacemos todo bastante más complicado. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y ese mensaje que se ha enviado desde CEFIC creo que ha calado, ha despertado bastantes conciencias. Yo quería deciros eso precisamente porque tanto Macron como el propio canciller alemán Schulz ya han expresado hay que pisar un freno en la regulación, no los objetivos que tenemos, ¿no? Pero mantener los objetivos, pero pisar el freno en la regulación. No podemos tener, ayer comentaba aquí alguien que solo en España, entre el BOE y boletines autonómicos, son 1.300.000 páginas lo que tenemos, 4 veces más que Alemania. Igual es un número justificable, pero mira ese número de directivas. Solo el sector químico tiene que afrontar ahora 85 regulaciones en 4 años. Y es solo para la química, algo complejo. Y también ha salido ya von der Leyen recogiendo el guante de Macron y Schulz diciendo que sí, que tenemos que hacer algo realmente, dotarnos de competitividad antes de proseguir más rápido hacia... Y de los 3 que me nombras, solo uno socialdemócrata. Sí. Significativo, no, sí, adelante. Había 3, tampoco iba a dar un porcentaje muy alto, pero bueno, yo creo que todos los países están en esta línea. No, si creéis que hay un cambio en el entorno político, no te digo solo de tu partido, de lo que has podido palpar dentro del Congreso, de la parte socialdemócrata, de la parte popular, o la parte conservadora, ¿hay un entorno de ir hacia ese camino o no? Desgraciadamente no. Empiezo a hablar como un viejo del lugar, pero es que los he visto trabajar a los dos en el gobierno y creo que fue Ortega quien describió a los altos funcionarios del Estado como aquella tribu que acampó alrededor del Palacio Real hace 2 siglos y allí siguen. Hay una mentalidad que cuando empezó era francesizada, que llega con los Borbones, que es esta estructuración hiperdura del Estado, de desconfianza en la liberalidad, de control absoluto, ex ante siempre, y este jacobinismo, no he usado ningún adjetivo en tono despectivo, por favor, no hago más que intentar ser descriptivo. Este jacobinismo está en el ADN del Estado y por tanto creo que harían falta bastantes gobiernos sin mayoría y olvidar, como parece que estamos en proceso, el bipartidismo, el turnismo, para ir rompiendo estos moldes. Yo tengo mucha esperanza en la digitalización y en, por ejemplo, no es de este sector, pero a mí me ilusiona saber que bueno, sí, es de este sector porque es muy aplicable, pero sobre todo PYME, el kit digital. Sí. Tuvimos la suerte de que el kit digital lo asignasen a un economista industrial catalán, Martínez Lacambra, Albert Martínez Lacambra, sí. que llegó a Madrid, se horrorizó
Bueno, que venga a contároslo un día, que no parezca que... Pero este hombre, él solo y un puñado de personas, han conseguido que la asignación del kit digital sea en un 70% directamente otorgado por el algoritmo. Es decir, ni un funcionario ha tocado aquel papel. Y eso hace que, con críticas, la primera la mía porque la cantidad asignada era poca, mejorable, pero quiero creer que este es el atisbo de una introducción de sentido común y de tecnificación de la maquinaria que tiene que estar ayudando más que fiscalizando. Sí. Bueno, sea como sea la transformación que tenemos que hacer, tenemos que invertir. Esto lo voy a decir, es que el último informe del CEFIC, el Consejo para la Industria Química, de cuánto necesita la industria química invertir para descarbonizarse en 2050, calculado a partir de los 8 procesos químicos que más contaminan, que más CO2 emiten, están entre 700.000 millones y 1 billón de euros europeos, el coste hasta 2050. El coste de inversión necesaria para ser neutros, no digo emisiones cero, para ser neutros. Para eso, sí. Son cifras que en España se trasladan a unos 70.000 millones de euros aproximadamente. Va a ser capaz, y el problema es que si no lo hacemos, esas inversiones se harán, pero no en Europa. Tenemos un entorno realmente atractivo para invertir en Europa. Si lo has puesto tú, el marco es Europa. Carla, si quieres, como tú tienes la compañía y estás invirtiendo... Sí, nosotros en Viasera invertimos cantidades ingentes en nuestro plan de descarbonización y lo vamos a hacer y tenemos hitos concretos para acercarnos a ese objetivo en 2030, 25% de reducción de emisiones, 2050 neutralidad carbónica y planes muy concretos para abandonar energías fósiles y pasar a energías renovables, circularizar materias primas, nuevos procesos de síntesis. Pero es que ese dinero que hay que invertir tiene que salir de nuestra propia rentabilidad. Es decir, si queremos poder invertir esa cantidad ingente de dinero, tenemos que seguir siendo competitivos, ganando dinero, siendo rentables, para que una parte de esos beneficios pueda reinvertirse en cambiar la forma como producimos. Porque sin hacer ese trabajo desapareceremos. El mundo no puede permitirse una industria química que siga anclada a los combustibles fósiles. Y especialmente en los procesos de gran volumen, de gran consumo de energía que tú comentabas, es donde está el gran premio o el gran castigo. Es decir, si lo haces bien, puedes seguir manteniendo estos procesos en tu propio continente. Si lo haces mal, otros lo harán por ti. Y de hecho, esa es la gran amenaza, que Europa deje de ser competitiva para la química básica y empecemos a tener que importar todo lo que ahora estamos fabricando de otros puntos del planeta. Si esto sucede, o sucede en gran medida, pues seremos dependientes, como lo hemos sido del petróleo, del gas, pero en este caso de las materias primas. Eso sería una malísima noticia. Yo creo que la industria química europea va a reaccionar porque no le toca más remedio y porque las empresas como la mía pues somos globales y estamos muy atentos a lo que pasa en Asia, a lo que pasa en Europa. Por tanto, tendremos que ponernos de acuerdo con la Comisión Europea para que ese marco tan inflexible y tan rígido se flexibilice y nos ayude a avanzar en este camino. No hay otra escapatoria. Se me ocurre que desde la política y particularmente desde el legislativo, que es donde yo trabajaba hasta el lunes, la mejor aportación es la seguridad jurídica. También, sí. Y vengo a reivindicarme y a reivindicar una lucha de más de 6 años para conseguir algo tan, cuando lo piensas, es tan necio, tan lógico como el reglamento de redes cerradas, que había una broma en los pasillos que decían, Capdevila se llama redes cerradas de segundo, de lo pesado que llegué a ponerme y de lo aliviado que quedé cuando por fin conseguimos
primer lugar, la EQT en primer lugar también, que hubiese la regulación del reparto de la energía en un polígono químico. Yo creo que un día tendríamos que sentarnos para contar el coste de oportunidad de no haber tenido durante años cuántos proyectos de gente seria que venía aquí con un proyecto decía, mire, la parte eléctrica voy a necesitar... bueno, pues mire, aquí siempre hemos hecho esto. ¿Y esto en qué se apoya? Pues mire, es que en España tenemos una cosa que es la consuetud. Esto es consuetudinario, siempre lo hemos hecho así. El hábito, sí. Y claro, y el alemán, ingeniero además, seguramente, imagino cómo de lívido se quedaba, porque eso suponía ponerle las esposas a alguien, según qué circunstancias y según qué interpretaciones. Y evidentemente ese señor cogía el dinero y corría. Pues eso ha costado mucho dinero, seguro. Y a mí me gustaría algún día hacer el ejercicio de cuantificar. Los costes de oportunidad a veces yo sé que son de difícil interpretación y todavía más difícil cálculo. Y tomo solo este ejemplo, como hay muchos. Lo que la política, lo que el legislativo tiene que proveer es coherencia y seguridad jurídica. Además, no el legislativo, sino el ejecutivo, lo que tiene que proveer es agilidad y, sobre todo, escucha atenta a los sectores a los que ha venido a servir. Y ha venido a servir, no lo digo retóricamente, a eso venimos a la política, a servir, a no poner palos en las ruedas y por lo menos quitarlos. Claro. Yo ahora tocas un tema muy importante que es los mercados eléctricos, ¿no? En general, la industria química se va a electrificar sí o sí. El consumo que tenemos ahora se va a multiplicar por 2 o por 3 en los próximos 10 a 15 años. Y eso es un reto enorme, porque esa electrificación no debería hacerse con fuentes fósiles, sino con fuentes renovables. Y debería ser a coste competitivo, y ahí está un poco la parte del problema. Hay mercados, los mercados eléctricos han causado, por su forma de funcionar, precios muy elevados, y eso debería ser un objetivo de la política europea, reformar el mercado eléctrico para que los efectos de la entrada del gas, cuando tiene que entrar en el mix, no sean tan devastadores como hasta ahora, ¿no? Eso creo que sería una gran cosa. Y después también apoyar realmente a la industria con digamos, programas especiales. Es decir, si tú quieres apoyar a la industria, la mejor forma de hacerlo es decirle, oye, tienes un precio estable, un precio de referencia, como se hace, por ejemplo, en Francia, que da garantía, da rentabilidad al que provee la electricidad, pero supone un nivel suficientemente atractivo para que tú tengas seguridad en el tiempo, tengas una parte grande de tu consumo fijada a un precio de referencia razonable y eso te dé a ti estabilidad de operación. Lo que no puede ser es que nuestra industria dependa del acceso al mercado diario. Tenemos que tener la capacidad de pasar una gran parte de este consumo a programas bilaterales que den estabilidad en el tiempo y precios. Así sí te lo compro. Claro, es que... Claro. Sí. Lo que no puede ser es que alguien que fabrica plástico haga más negocio con la electricidad que... No, eso no debería ser, claro. Y por tanto, claro, cuando te explican cómo funcionan los PPAs, entiendes por qué en Alemania las alarmas se encendieron más tarde, porque resulta que se invierten los porcentajes de 80-20 a 20-80 los contratos a largo. Y sin ser un experto, pero yo creo que lo que se tiene que incentivar es la estabilidad, y la estabilidad de consumos comprometidos seguramente acaba influyendo. Claro. Sin objeción, al contrario, a que evidentemente
hay que revisar el sistema de formación de precios Sí. que viene de otra época, en la que las renovables no existían. existían, claro. Las Sí, sí. casaciones se hacían con unas fuentes distintas, con Claro. distinta capacidad de entrada y salida, con Claro. distinta cintura, y por tanto, sí, de acuerdo. Una vez más, y esto lo puedo opinar por mi doble condición de varios sombreros. Yo he sido ponente de la Ley de Cambio Climático, donde una de las enmiendas, enmienda Capdevila, era en 6 meses se iniciarán los trabajos de la reforma de la Ley del Mercado Eléctrico. Esa es disposición adicional 11ª, incumplida reiterada y manifestamente durante más de 2 años, porque en mayo cumplió 2 años su publicación. A las leyes, sobre todo las muy trabajadas, te sabes la fecha. Hombre, como, claro. como de los hijos, Por ¿no? supuesto. Y pues ya cumplen 2 años y desgraciadamente quedará en el tintero la pregunta que le hice al gobierno y que tenía 2 meses para contestar y por tanto ya no tal, de cuántos ítems a cumplir por la ley de cambio climático no se han llevado a término. A mí me salen 15, quizás esté equivocado y sea un poco exagerado, pero seguro que el gobierno vendría obligado a reconocer no menos de 10. A menudo sabe mal porque, aunque a ustedes les parecerá que es carísima la democracia y que los diputados cobramos La energía es cara. La demasiado. democracia nunca es cara. No, pero al final, Sí, cuando, sí. cuando uno echa cuentas, se da cuenta que lo más barato es hacer leyes. Lo caro, Es hacerlas cumplir. hacerlas cumplir. Claro, sí, sí. Pues mira, Sí, esto sí. me lleva un poco al PENIEC, Sí. que estamos esperando, que no sabemos ahora si lo sacarán a consulta pública o trasladarán directamente un borrador a la Comisión Europea a la espera de que el próximo... No deberían, entiendo. Hable con ella. Hable con la doctora, sí, pero estamos un poco pendientes porque el PENIEC debe marcar muchas cosas para nosotros, para la industria en general, no solo la química, muy preocupados con la captura y almacenamiento de CO2, como conoces, y otro tema que creo para nosotros es tiene que marcar la estrategia futura, que es el hidrógeno. Gran parte de nuestra descarbonización es la electrificación y otra es sustituir algunos fósiles por el hidrógeno. No sé si... Y gases renovables en general. Gases ¿no? renovables en Porque general, sí. El otro día vi un estudio que decía que si aprovecháramos todo el potencial de generación de biogás, biometano, en España, podríamos cubrir hasta el 40% del consumo total de gas de la industria. Esto es una cantidad enorme que no estamos aprovechando y que tendría un impacto, digamos, neutro en emisiones, porque al final el gas renovable tiene esa capacidad, digamos, de absorber CO2 en su generación, ¿no? Y eso no lo estamos haciendo. Parece que hay ahora ya una idea de que eso debe pasar. Sí. Te parecerá que mezclo churros con merinas, pero y de hecho sobra. Y de hecho sobra. Porque los números de mayo, que me los he querido traer apuntados, es como para repensar. Repensar la formación de precios, sistema de casación, y de ahí en adelante. Mes de mayo. Primera energía, la eólica, con un 25%, 5,4 gigas. Segunda, fotovoltaica, Solar, claro, sí, sí. 18%, 3,8 gigas. Ajá. Tercera, nuclear, Estás estable. el bajo continuo, el Sí, sí. 17 17%, habitual. sí. Y cuartas y quintas, ciclos combinados y cogeneración, ciclos un 15% y cogeneración. Eso es lo que debe impregnar el escenario de lo que
de lo que hacemos, de lo que legislemos, de lo que impulsemos. Pues sí, pero no. Porque creo que uno de los grandes defectos, y si hay alguien de Endesa en la sala que me perdone, uno de los grandes defectos es que de la política española, por efecto de un mercado oligopólico, en parte, y por efecto de... olviden que estoy en campaña, pero por efecto de demasiado exfranquista en consejos de administración y demasiado exministro. Ha escuchado mucho y ha atendido mucho y ha regulado para la generación y alejado de la política de industria productiva, de economía productiva, apenas se ha escuchado a quien consume esa energía. Y ya de paso ha olvidado que el concepto prosumer. Consumidor profesional, sí. Vas, por ejemplo, pues consumir muchísimo, pero también produce muchísimo y tiene una capacidad de crecimiento. En 7 años en Madrid lo que he aprendido es que estas cosas pues son ajenas a esos pasillos. El otro día, la última visita que hice, me dedicaba además a contar cuántos de ellos declarados y convictos y confesos delincuentes que han pasado por esos ministerios. Yeah. Me refiero a la galería de... ¿Habéis estado? No. Es muy curioso, Sí. Es muy curioso, porque una de las prerrogativas que tiene cualquier ministro es hacerse el retrato. Y entonces hay, en un pasillo muy largo, la galería de los ministros. Si algún día vais a hacerosla enseñar porque es de vergüenza ajena. Bueno, nosotros podemos... debemos trabajar con las autoridades que estén Naturalmente. en función. Pero yo estoy a la oposición, yo puedo decir... Sí. Nosotros nos entendemos con todos los administradores locales, regionales y estatales que nos toca en cada momento. Creo que hacemos un buen trabajo como industria química de mantener esas vías abiertas y atacar los temas de fondo, ¿no?, que nos preocupan a largo plazo, ¿no? Y en cuanto al tema de fondo, hidrógeno, supongo que estamos de acuerdo que el hidrógeno será verde o no será. Pero hasta que sea verde del todo, tendremos que aceptar que hay un periodo de transición en el que tendremos que hablar de hidrógeno bajo en carbono. Es decir, con diferentes grados de emisiones mucho menores que las actuales, porque si no, no llegaremos. Sí, de acuerdo, pero solo si hay una I+D realmente apoyada, tanto por el sector público como el privado. Porque, mira, en nuestra comisión, como sabéis, hicimos el ejercicio de crear una subcomisión específica para el estudio de la implantación de los puntos de recarga eléctricos y de hidrógeno para el vehículo eléctrico y conectado. Desgraciadamente no se podrá publicar el informe, pero lo pongo a vuestra disposición en forma de borrador, porque ha quedado, bueno, será una de las muchas non natas de esta legislatura. La conclusión es que en transporte el hidrógeno está en buques. ¿En buques? Buques. Sí, en pañales. En pañales. En pañales, sí. No me salía en castellano, perdón. En pañales, sí. Y que, bueno, ¿saben ustedes cuántas electrolineras hay en España? Electrolineras entendidas como... Porque puntos de recarga, no sé por cuántos vamos, ¿no? No, perdón. ¿Electrolineras? Hidrogeneras. Hidrogeneras. 6. ¿Y de ellas cuántas? 6 que tienen hidrógeno, venga usted, lo carga. ¿Y de ellas cuántas además on-site están fabricando? ¿Una o ninguna? 2. 2.
No, pero esto va a cambiar a la fuerza, porque el hidrógeno está ya reconocido como un vector energético que va a ser indispensable para aquellos casos de descarbonización en los que la electricidad no puede directamente ayudar. O sea, para el transporte pesado, por ejemplo, para la industria en muchos casos, el hidrógeno va a ser un aliado imprescindible. Lo que pasa es que tenemos que escalar esa curva digamos, de aprendizaje en la fabricación para que los costes sean asumibles. Hoy en día no lo son. Por eso hay que recurrir a este hidrógeno, digamos, bajo en carbono, mientras no podemos acercarnos a esa situación ideal de poder fabricar hidrógeno verde con con electrolizadores, para los cuales hay una demanda de capacidad enorme que ahora no estamos en disposición de cubrir. O sea que todos vemos que va a ser un elemento imprescindible, pero como sector nosotros siempre queremos dejarnos todas las puertas abiertas, ser neutrales tecnológicamente, pedirle al Ministerio también que legisle de forma neutral, que apoye todas las medidas que nos permitan avanzar de una forma o de otra, vengan de un material o de otro. Y el hidrógeno es uno más en este mix grande, igual que los gases renovables, porque pueden ayudar, cada uno con su tiempo. Sí, el cálculo además es ese, porque el problema que estamos encontrando en el hidrógeno en todos los proyectos de inversión. España, como sabéis, es el país que tiene más proyectos, no en marcha, pero sí previstos. En inversión, claro, se calcula el 85% del coste final del hidrógeno es el coste de la energía que alimenta el electrolizador. Es un problema porque si nos alimentamos con fotovoltaica, las horas baratas y luego son inexistentes. Tienes un ciclo de 4, 5, 6 horas. Y se calcula que por lo menos tienes que tener 16 a 14, 16 horas de funcionamiento electrolizador. Tienes 90.000 horas. Avanzará la tecnología, pero tendremos el problema de cómo consigo energía barata. Y subsiguientemente entra en el razonamiento de cómo vamos a soslayar el temido peligro del cuello de oca bueno, que si en esa ecuación no pones los medios de almacenamiento, y que no solo tienen que ser en baterías, el almacenamiento es tener en energía potencial lo que puedes convertir en cinética. Bombeo inverso, puede ser sales fundidas, puede ser rocas que se calientan y luego ceden el calor, puede ser muchas cosas. Hay muchas formas, y en ese sentido sí de acuerdo en tener la mente muy abierta. Sí. No tanto en los recursos públicos son finitos, como lo son los budgets de las empresas, de las corporaciones. Sí, sí. Y por tanto, un país pequeño, estaba pensando en Cataluña, pero un país pequeño como España, ¿puedo hacer un símil deportivo? Si eres alcalde de una población de 15.000 habitantes y quieres poner a tu ciudad en el mapa, no hagas 15 escuelas de 15 deportes distintos y sobre todo no lo hagas de fútbol, porque lo que harás es ser la cantera de una ciudad superior. Eso lo aprendí del alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, donde, como ustedes saben, hacen el mejor cava del mundo, y ahora se llama Corpinat, pero es el mejor del mundo, pero además, siendo una población exagerado, no llegan a 15.000, no llegan a 10.000, pero esta gente tiene su deporte nacional, que es el hockey. El hockey, sí, sí. Hockey patines. Sí, sobre ruedas, sí. Sobre ruedas. Y pues han llegado a ganar ligas. Claro. Pues bien, yo creo que las estrategias de los países pequeños tienen que priorizar. Pues no ya dentro del sector químico. Dentro del sector químico tienen que jugar a una cosa. Pues, y supongo que acabaremos hablando de las limitaciones geoestratégicas, pues una de las prioridades, si tenemos poco cobre, empecemos a pensar
a ver si somos buenos reciclando. Y eso nos ayuda a soslayar el problema de depender no ya de Chile, sino de lo que los chinos han comprado en Chile, que además está fuera de nuestro alcance y de nuestra influencia, ¿verdad? Y una buena noticia porque la mayor recicladora de cobre del mundo se va a instalar, está ya iniciando la instalación en Huelva, Atlantic Copper. ¡Bingo! Lo digo porque estamos en ese proceso, creo que todas las compañías están en el proceso de recuperar y serán las materias primas nuevas. Y en Cataluña tenemos La Farga, que es una empresa también familiar que procesa una gran cantidad de cobre solo reciclado y que tiene dificultades para realmente obtener rentabilidades correctas porque no hay apoyo a la actividad de reciclado, ¿no? Por no recibir apoyo, ni lo recibieron del Ministerio y la Dirección General de Comercio en la negociación del Brexit, que nadie pensaba que en Cataluña había empresas de este ramo. Aprendí mucho de cobre en esos meses. Pues en este tema de las materias primas estratégicas, había un informe del Instituto Geológico Minero de España que decía que España podía tener la capacidad de tener el 21% de todos los minerales críticos necesarios para la transformación en su subsuelo y que no lo estamos explotando. De hecho, hay muchísimos proyectos conocidos de litio, hasta de cobalto, cadmio, que no se están explotando, se tarda mucho en España, hay muchas quejas en esto. ¿Estamos renunciando a un futuro mejor? Sí y no. Yo tengo dos enemigos. Yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mar: el hombre que pisa al otro y el que se deja pisar. Eso lo decía Jorge Cafrune. Lo cantaba. Y pido perdón. Pido perdón 2 o 3 veces. Los que estudiamos química en BUP, en COU, en la universidad, y que nos gustaba, somos muy pocos. Yo era más de orgánica que de inorgánica. Yo también. Tú también. Y por tanto, a una parte de la población, y seguramente esto no es atribuible propiamente a la industria o a la patronal de la industria, pero esto es química, se ha convertido en un despreciativo, ¿no? Y supongo que yo el primero, cuando me dicen esto es química, digo, qué bien, porque según qué tipos de fermentaciones químicas no tendríamos vino o cerveza pero medicamentos. Ni medicamentos. Pero no, hablaba de cosas agradables. Agua potable, por poner. Exacto. Bueno, también, pero cosas chulas. El cava, como decíamos hace un rato. Creo que todos los que estamos del lado de la química no me da asco. La química, hombre, es una cosa muy seria y requiere de procesos, seguridad, etcétera. Pero vivimos gracias a eso y vivimos bien, salimos de la caverna gracias a esto. Pues yo creo que este trabajo, con el debido respeto, no se ha hecho lo suficiente o lo suficientemente bien. Y no me pidas cómo, porque lo único que se me ocurre es YouTube y series de televisión, y que que la chica guapa sea la emprendedora de una startup de procesos industriales. Claro, supongo que es difícil, ¿eh? Los hay. Pero, sí, los hay. Es decir, Sí. hay un tema de clima en el que se rema contra corriente. Hay el otro tema, y ese es de la política, que es el pavor a la manifestación. Y algunos políticos tienen que decidir si quieren, a riesgo de equivocarse, ser de los que firman decretos
o ser de los que se suman a manifestaciones. Porque hacer las dos cosas a la vez, bueno, conozco algunos, pero no pondré ejemplos. Es muy difícil. Pues sí te diré que tenemos un canal YouTube dedicado a esto exactamente, sí. con Q de Química, que tiene acumuladas más de 800.000 visitas, sus vídeos, Ole. que van sobre el automóvil, las cosas chulas que decías, automóvil, digitalización, porque la química está en todas esas partes. Y bueno, tratamos de difundirlo y las redes sociales nos están ayudando mucho a los objetivos. Yo hablo más de la minería que no explotamos. Tener recursos y no eres capaz de explotarlos. Y te opones a explotarlos, que ha sido la política europea. Europa dijo que los chinos se lleven las materias primas básicas que son contaminantes, su transformación, su primera transformación. Nosotros, el siguiente proceso que es mucho más limpio. Lo que está ocurriendo es que se está quedando con todo. Ya tiene las materias primas y los procesados van detrás. No quiero imitar a Rodrigo Rato, Dios me libre, pero iba a decir es el mercado, amigo. Igual lo que tengo que decir es la deslocalización, amigo. Sí, pero... No fui yo quien deslocalizó, ¿eh? Fueron determinadas industrias que lo hicieron. Claro, esto me lleva al chiste que el otro día oía en el círculo de economía que quizás estuviste tú. Oiga, si usted se deslocaliza, además quiere que le paguemos el regreso. No fotem. Sí, sí. Y por tanto, pues que cada palo aguante su vela también. Sí. Pero bueno, yo creo que habría que ser realistas en el mundo actual en el que hemos visto que las dependencias de Asia o de otros continentes nos han condicionado mucho, para darnos cuenta de que hay recursos propios que no hemos querido explotar, porque la explotación minera implica pues un impacto en el medio ambiente, unos procesos, unos permisos largos, ¿no? Y unos inconvenientes para el entorno que son, yo creo que manejables, pero que no hemos querido soportar. Sí, de acuerdo. Siempre que este plural, lo socialicemos mucho. Porque creo que aquí ha habido responsabilidades compartidas. Sí, sin duda. Además, Europa viene de más ejemplos que yo. No, venimos de un pasado colonialista, ¿no? Europa se ha acostumbrado a extraer recursos de otras partes del mundo donde se producía el impacto medioambiental y traer ese producto para ser procesado y refinado en nuestro continente. Esto seguramente cambiará. Tenemos recursos que no están explotados. Esas fuentes de litio, de wolframio, de cobalto, pues deberían poderse utilizar, porque nos pondrá en mejor situación para competir. Si no estamos cambiando la dependencia de petróleo y gas que hemos tenido del Oriente Medio, de Venezuela, por otra dependencia más moderna del siglo XXI de los países que tienen litio o que procesan el litio, ¿no? Y eso deberíamos intentarlo contrarrestar con una exploración de qué tenemos en Europa y en España concretamente, y ver si realmente podemos asumir ese coste de gestionar esos recursos de forma responsable. Es decir, hacerlo con incentivos, con protección del entorno que permita extraer esas reservas y poderlas poner a disposición de una industria que las necesita, porque nuestra industria química necesita este tipo de minerales y materias primas críticas, y será mucho mejor tenerlas en nuestro suelo que seguir comprándolas forzosamente a otros continentes que tienen, digamos, políticas muy alejadas de las nuestras. Os pediría ya una reflexión final. Es que soy de Martorell. Ah, bueno, entonces... Y en Martorell había una mina de plomo. Ah, pues no sabía. Sí, no sabía, y cerró, claro, con un coste lógico, social importantísimo. Y esos señores que cerraron se marcharon por un tema de cotización del plomo en la bolsa de Chicago. Sí. Y las razones no fueron otras que esas. Yo vengo de ese silencio antiguo y muy largo, que diría Raimon, y no percibo el compromiso social que comporta también el reorientar las
políticas ahora que las necesitamos. Y por tanto, comprometer el dinero público, las compañías son muy libres de arriesgar, faltaría más, según sus stakeholders soporten. Claro, sí, sí. Nada que decir. Cuando se trata de implicar en ello dinero público, pues con todo el respeto, hay muy poco y hay que administrarlo con la avaricia de un padre de familia pobre. Y por tanto, creo que hay que ser muy cuidadoso en cómo se cubren. Bueno, es que además tenía preparado el discurso para este miércoles. Vaya. Ni un euro público para quien luego se deslocalice. Lógico, Eso, ¿verdad? sí, Pues Eso- esto todavía sí. estaba por legislar. Eso venía en la ley de industria. Sí, Devolver todo el dinero si Claro. Claro. de lo que dices reduces mucho la producción, que me parece lógico y creo que acertábamos todos. Decía antes una reflexión final, el de ver cómo es ese futuro. No a tan largo plazo de si lograremos la desconexión, si seguirá la industria siendo potente como la química es en España ahora. No me recuerdo las cifras, pero el año pasado facturamos 90.000 millones, primer exportador con diferencia, 66.000 millones de euros exportados. Por fin tenemos una balanza de pagos positiva. Por primera vez en la historia este año exportamos más que importamos en valor. Nunca había pasado. Y tenemos primer sector inversor en I+D+I. Salario medio ahora van a sacar actualización, estaremos en 42.000 euros. El que más invierte en formación, el sector es muy potente. ¿Cómo percibes el futuro? Te diría más a medio plazo que ese Bueno, largo plazo del 2050. Yo creo que si miramos a esta evolución reciente de la química, hay que ser optimistas. Es un sector que ha vencido muchas dificultades. Lo vimos en 2012, cuando volvimos a resurgir con mucha fuerza, cuando el resto de la economía estaba todavía sufriendo mucho. Y es porque realmente hemos conseguido ser competitivos. Competitivos aquí y en mercados exteriores y reinventarnos para aprovechar el talento que tenemos, las infraestructuras que tenemos y las oportunidades. Yo creo que ahora mismo tenemos nuevos retos, pero también es verdad que España tiene condiciones que no tienen otros países. En este proceso de transformación de la industria química, España creo que está mejor posicionada que otros países de nuestro entorno. Tenemos una infraestructura que podría ser mejor y que va a seguir mejorando. Tenemos energías renovables en crecimiento y seguramente la mejor expectativa de costes a medio plazo de la energía. Y tenemos, digamos, un status quo de industria implantada y consolidada que creo que va a seguir desarrollándose. Lo que haría falta es que realmente hubiera un poco de ayuda, un poco más de ayuda desde las administraciones y que esa ley de industria, pues que finalmente se ha quedado en el tintero, se acabe publicando, sea quien sea el que esté al frente del gobierno, y que realmente se tomen decisiones valientes, porque al final ya sabemos que da mucho más, digamos, rendimiento electoral pues poner una línea de AVE que no una línea de transporte de mercancías, aunque seguramente para la economía tiene más impacto mejorar el porcentaje de mercancías que van por ferrocarril que no una línea de AVE en según qué destinos. Pues este tipo de medidas hay que tomarlas con mucha convicción de que la industria es lo correcto y que no tiene por qué ser incompatible con el turismo, pero el turismo es lo más fácil. Entonces, que haya alguien que realmente vea esto y que actúe en consecuencia nos parecería la guinda para redondear el pastel, porque la industria ya va a hacer muchas cosas por sus propios medios, pero hay que ayudarla. Mira, yo, además en circunstancias muy estresantes, como sabéis, le hice una contraprogramación a Pachi, al... Pachi Blanco. No, Pachi López. a Pachi López, Del portavoz. el portavoz de... Sí. El gobierno hizo una comisión de la recuperación, De acuerdo. quizás al principio de la COVID. Y tomándose la palabra, pues dije, pues yo lo voy a hacer en mi comisión, no la comisión que tengo el honor de presidir. Y convocamos a Industria, Comercio y Turismo. Estábamos todavía todos con mascarillas y viajábamos con muchas prevenciones y queríamos hacer aquello de ponerle el termómetro.
Y por este orden, industria, comercio, turismo, a turismo lo que hacíamos era asistir con oxígeno los lloros del sector. En ese momento me di cuenta de los sólidos que son los distintos sectores industriales. Y quizás a raíz de haber recibido hubo 37 o 38 comparecencias distintas y cada uno te iba contando. Esa seguramente es una de las suertes de haber sido diputado, que si tienes los ojos y las narices abiertas vas percibiendo muchas cosas. Con limitaciones, y seguramente necesitaríamos, estamos acabando, ¿verdad? Sí, sí. Necesitaríamos tanto tiempo como ahora, como el que llevamos gastado, para hablar de FP dual y de formación, y estamos en un sitio muy curioso que en septiembre dejará que jóvenes empiecen a formarse en arreglar motores de combustión que en 5 años habremos prohibido que se fabriquen. Estamos en un sistema que permite gastar dinero público en formar gente profesionalmente frustrada. Nunca he entendido que la FP no cuente, pero como el pie derecho cuenta con el izquierdo, con la industria. Infraestructuras, con el debido respeto. No, 20 años esperando el corredor mediterráneo, eso ya empieza a merecer más, menos diplomacia de la que, y que te honra. Pero sí, y con optimismo a pesar de. Y esa sería mi conclusión, porque no me haces gestos, pero dentro de nada empezarás a hacérmelos, ¿no? Es que te iba a hacer una pregunta diciendo si tú ves capaz al arco parlamentario, el que quede diseñado después de las elecciones de julio, capaz realmente de generar una legislatura que busque la competitividad industrial, que probablemente si encontremos en Europa un nuevo estilo en ese sentido. ¿Crees que hay gente suficiente y capacitada para diseñar? Me siento incapaz de responder científicamente ni literariamente a esa pregunta. Y de lo que estoy convencido es de que debes desconfiar del político que sientes en esta silla y te diga, sí, absolutamente. No, ese está buscando votos y conoce, o te toma, o es tonto, o te toma por tonto a ti. Y por tanto, y con este elenco de personas tan bien formadas que tengo delante, no me atrevo en absoluto. Pues muchísimas gracias a los dos, Carles, muchísimas gracias, Joan. Y nada, hasta la siguiente edición, porque volveremos en 2026. Muchísimas gracias. Gracias.